donde alguien lo ve, alguien puede investigar, alguien se le hizo interesante, alguien los puede contactar o podemos invitarlo. Y creo que eso es un poquito también del espíritu del podcast. Ahora, me gustaría traer a la mesa el tema de la desigualdad de las mujeres, no solo en la gestión del riesgo antes, durante y después, sino también en los cuerpos de emergencia. Dentro de algunas invitadas que he tenido al podcast, yo creo, un pensamiento muy mío, que el puesto tiene que ser por méritos, independientemente si es hombre o si es mujer, pero tiene que ver con la capacidad de la persona, del director o del rescatista. Y, por ejemplo, tengo una invitada que es bombera, que no solo fue bombera, ganó muchos títulos en Estados Unidos. Y no solo eso, dentro del cuerpo de bomberos hay un cuerpo, digamos que diferente o élite, que se llama RUIC, eh, un equipo rápido de intervención para cuando el bombero está en una emergencia dentro del incendio, este cuerpo especializado entra. Entonces, ella fue la responsable dentro de ese cuerpo de emergencia. Sin embargo, es un caso diferente a la excepción de lo común dentro de, de esta desigualdad, ¿no? Yo lo que he visto desde mi trinchera es que obviamente esta acceso a más puestos, a más escalones, está un poquito limitado, mucho limitado para la mujer. El acceso de recursos, tanto de laboratorios, de emergencias, duchas, sanitarios particulares para las mujeres, es algo que si bien en algunos lugares se está cambiando, la mayoría lo más común es que no. En sus investigaciones, ¿qué, qué, qué data tienen en el tema de la desigualdad? Tal vez como una antesala, porque hablando de cómo nos formamos y todo, justamente tuvimos una experiencia, un conversatorio sobre cómo se sentiría una mujer trans en un albergue. Claro, esto es como más de la gestión comunitaria, de cómo se organizan los sistemas de protección civil, pero creo que va mucho a la conversación que además, claro, todas las desigualdades con los derechos de las mujeres o el acceso de las mujeres a espacios de poder y de trabajo y de mejores condiciones de la sociedad en general se ven en todos los espacios institucionales de manejo. O sea, como que eso llega a no solo los cuerpos de bomberos, como lo decía usted, sino en todos los ámbitos, yo creo, y que todavía falta mucho por trabajar. Pero justo me acordaba como de ese ejemplo que hicimos, que para nosotros fue fundamental en el inicio de la discusión, porque claro, era como, recordaba como de esos primeros momentos de debate que inventábamos una persona que no necesariamente sabía sobre gestión del riesgo, pero le cruzaba por el cuerpo una condición interseccional, en este caso una mujer trans joven, y le preguntamos, ¿cómo se sentiría usted al entrar en un albergue? Y para nosotros era un poco redescubrir todas esas desigualdades y estas situaciones muy concretas hasta de violencia que podría enfrentar una persona y eso. Claro, entonces pensamos, ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo llevamos esto a que haya un protocolo específico? O en el caso que no pueda haber un espacio distinto, ¿cómo hacemos para manejar que no existe una violencia? Por ejemplo, un momento de albergue que es donde está toda la situación de alerta, de mucha tensión, de cómo manejar y está toda la comunidad ahí y se pueden desarrollar eventos desagradables, digamos. Entonces pensaba mucho en eso como claro, ha sido como nuestra experiencia de buscar situaciones también como concretas desde el enfoque más social, más de la vivencia desde las desigualdades para traerlo a enriquecer tal vez herramientas muy específicas de la gestión del riesgo. Por ejemplo, como un manual de albergues que es básico y que todos los países o todos
los cuerpos de gestión de la comunidad en un desastre deberían de tener, por ejemplo, que es como la base básica de lo que sabemos. Sí, yo creo que también incluir el tema de los cuidados, de la salud reproductiva, son como temas que no se mencionan realmente, diga, por ejemplo, el de los liderazgos, sí es como un tema muy mencionado, pero también hay como muchos otros que nosotras siempre tratamos de traer a la mesa. Por ejemplo, el tema de los cuidados, el tema también de la salud reproductiva en eventos de desastre, que por ejemplo no se contemplan espacios, por ejemplo, en albergues para las personas trans, que era como lo que mencionaba Nati, también los medios de vida, que era algo como que hace poco estábamos hablando bastante en las discusiones, que por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya pasa el desastre y, por ejemplo, una persona tiene sembradíos, una mujer, por ejemplo, tiene sembradíos de maíz, frijoles y demás, por ejemplo, y utiliza esos sembradíos para consumo y para venta, pero nunca ha tenido el título de propiedad de esa tierra. Entonces, a la hora de que pasa un desastre, ella no puede obtener, por ejemplo, un bono o demás para poder suplir esa pérdida. Entonces también es como que las brechas de género se ven en básicamente todos los espacios de la gestión del riesgo. Es como agarrar una lupa y empezar a revisar porque uno puede ver muchísimos ejemplos, yendo también un poco más de los liderazgos, también en la cotidianidad se pueden ver brechas en todo, desde el cuido, desde la tendencia de la tierra. Entonces también es como las brechas de género abarcan todo. Entonces es como un espectro tan grande que también es como, no sé, como que también es como a veces un poco triste, pero también a uno lo pone a pensar como en una hoja de ruta de qué soluciones, qué cosas, cómo repensar los albergues, que fue lo que hicimos en lo que hablaba Nati, también de cómo pensar soluciones post desastre. Entonces también es como que hay mucho trabajo para pensar también y para abordar las brechas de género en la gestión del riesgo. Sin duda. Fíjate, ahorita que están platicando y yo escuchándolos atentamente, viene a mi mente un caso reciente a este año, por ejemplo, con lo que ocurrió en España, un evento natural que se llama Dana. Y un concepto que el director de Protección Civil de Querétaro me decía que hay algo que se llama la inteligencia de la gestión del riesgo. Entonces, lo que sucedió en Dana es que sucedió este evento climático donde había mucha gente expuesta y obviamente hubo mucha afectación, muchas personas, y luego está el antes, durante y después. Durante, pues vimos un caos, al menos desde X o muchas plataformas de noticias vimos un caos, vimos muchos voluntarios queriendo hacer, pero sumamente desorganizados. Y creo que para atacar el después es importante ver el antes. Y en el antes, lo que hace, por ejemplo, Protección Civil de Querétaro, que casi me hace falta un banner aquí como si lo estuviera promocionando, pero la verdad es que me parece muy interesante, donde ellos toman un recurso municipal y le envían por un mensaje de texto a todos los celulares del municipio qué va a suceder, a qué horas viene el huracán, a qué horas viene la lluvia, a qué horas viene el viento fuerte, y los mantienen súper bien informados, reducen el riesgo, las personas están en su hogar o en su trabajo o no salen del trabajo, y entre menos población afectada exista, menos afectaciones y menos daños hay. Después en el durante está el tema que yo he visto aquí en mi localidad donde la gente sí quiere ir a los albergues, pero Protección Civil a veces no les comunica de la mejor forma. Y en eventos la gente sí va, la gente sí acude, porque sí se le informa de una manera correcta la comunicación y lo que yo detecto, me puedo equivocar, no tengo la verdad absoluta, pero es que Protección Civil
es muy joven, ¿sí? Al menos si ustedes o nos damos a la tarea, nace por ahí de los ochentas, entonces no tiene mucha raíz. Y el tema de la comunicación y la comunicación en redes o como la quieran comunicar, es un área nueva dentro de la gestión de riesgos. Y creo que ahí es donde está el reto. Este, me parece que por ahí puede estar el reto interesante. Ahora, Constanza, no sé si tengas algún dato, por ejemplo, de cómo se relaciona la violencia de género y los desastres naturales en una gestión de riesgos. ¿Qué experiencia tienen o qué han visto desde la teoría? Sí, eso es un caso muy interesante y es algo en lo que hay por suerte hay mucha difusión de información y muchos datos disponibles, no de todos los países, pero sí regionales. Y lo que, lo que nosotras observamos y en lo que nosotras trabajamos, la realidad es que en los desastres no originan la violencia. O sea, los desastres no generan una persona que golpea a otra. O sea, hay violencia en la sociedad, tenemos violencia en el tejido social y lo que sucede con los desastres es como si se cayera una máscara, ¿no? Se intensifica lo que está presente en la sociedad. Entonces, ¿qué sucede con la violencia basada en género? O con todo tipo de violencia, pero hablando específicamente de violencia basada en género. Durante las emergencias, durante la crisis que se genera, en un caso de emergencia, ni hablar en un caso como el que vos nombrás, como pasó en España, que colapsaron absolutamente todos los servicios y que fue algo de muy alta escala, digamos. Lo que pasa es que se hace presente lo que ya está sucediendo, ¿no? Entonces, en una casa donde hay violencia, donde una mujer es golpeada, donde los niños y las niñas son maltratados, eso se hace presente en las emergencias, ¿no? Y qué es lo que pasa con el manejo de albergues, que no me acuerdo cuál de las chicas también lo dijo. La realidad es que hay una necesidad muy importante de trabajar con las personas que, que cuidan, que trabajan, que arman, que desarman los albergues para prevenir y manejar estos casos de violencia. Hay algo que a mí me duele, por llamarlo así, de la emergencia, y es que en la emergencia ya no podemos capacitar, no es el tiempo de capacitar, no es el tiempo de... O sea, lo que está presente en ese momento en el tejido social es lo que va a salir de las casas, lo que va a estar en el albergue. La persona que es agresiva con su pareja la vamos a trasladar y va a llevar el mismo nivel de maltrato y violencia al albergue. Esa situación va a suceder. En el momento previo, por supuesto, tenemos que tratar de procurar, de trabajar con hombres, con mujeres, con personas no binarias, todas las violencias vinculadas a la sociedad, pero en el momento que vos nombrás, ¿no? En la emergencia ya tenemos toda la situación ahí. ¿Cómo vamos a manejar? ¿De qué forma? Casos que pasan, por ejemplo, en los albergues que son difíciles, personas que no le pagan la cuota alimentaria a sus hijos y están presentes en el albergue, o una persona que está denunciada por acuso, por abuso, aparece en el albergue y está cerca de su víctima. O sea, son todas situaciones muy difíciles que se presentan durante la emergencia, pero eso no lo genera el huracán, eso no lo genera la lluvia fuerte, eso ya está presente en el día a día en nuestras sociedades. Impulsemos políticas públicas para trabajar sobre eso, para prevenir, para trabajar con los hombres, para trabajar las frustraciones de la masculinidad, para trabajar qué es lo que pasa, por qué hay ciertas ciudades o ciertos países que tienen estos altos niveles de violencia. Trabajemos con eso, pero una vez que estamos en la emergencia, y esto hay que hacerlo, hay que desarrollar protocolos para percibir, para que sepamos reconocer una situación de violencia, tener un protocolo claro de qué hacer con una persona violenta, a qué fuerzas de seguridad tenemos que dirigirnos, de acuerdo
eso vos que sos de México lo sabes muy bien, de acuerdo al Estado, o sea, de acuerdo al país y de acuerdo al Estado y la ciudad, de qué forma y a quiénes, cuáles son los mecanismos que el Estado nos presenta para poder responder ante una situación